esta última cena, en donde les había lavado los pies, en donde les explicó el motivo por el cual se los lavaba, pero también les advertía que tenía que ser entregado y tenía que morir y tenía que ascender, y les había explicado absolutamente todo. Pero después de eso, ellos se salen y dan a un huerto. Y ese huerto, pues es el que se le llama, ellos se dirigían al Getsemaní, al monte, y ese huerto de los olivos es donde ellos practicaban la oración. Entonces, entrando ellos al huerto, le dice a sus discípulos: espérenme aquí, pero estén atentos, oren, manténganse despiertos. Y voy y vengo, voy a orar. Y vimos que eran un grupo muy cercano también, ¿no? El de 3 personas. Y mencionamos ¿a quién? A Juan, a Pedro y a Jacobo. Y ellos lo alcanzaban a ver, y también los otros 8 discípulos, porque estaba a la distancia de un tiro de piedra. Y él clamaba al Señor, porque recordemos que él se hizo hombre. Y él sentía lo mismo que tú y yo sentimos. Pero él, en su angustia, en ese estrés de saber que iba a recibir la ira de Dios por los pecados de toda la humanidad. Pero a mí dijo, eso no me importa. Lo que sí me importa, no me importa una muerte física, pero sí me importa una muerte espiritual, porque eso significa apartarme de mi Padre. Y por eso él decía que si era posible que se apartara esa copa de él, pero que sobre todo se cumpliera su voluntad. Y es ahí donde el Señor nos enseña que él no quería ni estar ni un segundo separado del Señor. Pero venía a cumplir. ¿Qué venía a cumplir? La petición del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Venía a cumplir ese propósito divino, pero lo venía a hacer con un gozo, porque él, por su propia voluntad, estaba exponiendo su vida. Confiando en la voluntad de Dios. ¿Sí? Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 5, verso 7. Hebreos 5, 7. Y en lo que lo buscan yo te lo leo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podían librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue escuchado. Dice que se le caían gotas de sangre de sus ojos, de tanta presión que tenía por sentirse abandonado de Dios. ¿Sí? Ahora fíjate nada más, acompáñame por favor a Mateo capítulo 27, verso 46. Y es a lo que ahorita me refiero. Dice Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es como estar tu hijo o tú como hijo pequeño con tu padre todo el tiempo. Y ver ese momento en donde ves y te das cuenta que él ya no va a estar contigo. ¿Qué es lo que hace un bebé al verse separado de su padre o de su madre? Llora, se angustia y no deja de llorar y no deja de angustiarse y no deja de sentir esa ausencia de mamá o de papá. Pero nuestro Señor Jesucristo y Salvador, eso era lo que Él sentía. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces,
supimos cómo vino un ángel a fortalecer su fe, a fortalecer el sufrimiento que estaba pasando, porque él se encontraba en una humanidad como tú y como la mía, como decía hace un rato. Entonces no sabemos, no dice en ningún lado de la escritura qué fue lo que le dijo el ángel, pero lo que sí dice es que le fortaleció. Y eso nos enseña a cada uno de nosotros a fortalecernos en la fe como hijos de Dios, como hermanos, como su iglesia, como el cuerpo de Cristo, a fortalecernos los unos a los otros, a padecer, a llorar, a clamar. Pero sus discípulos no lo habían hecho. Sus discípulos se quedaron dormidos. ¿Por qué? Porque el Señor les dio solamente una indicación. Quédense despiertos. La estoy pasando mal. No la estoy pasando bien, porque para él era algo nuevo. Pero aún así, él dijo, yo con gusto voy. No importa que tú te quedes dormido, pero yo voy a hacer la voluntad del que está allá arriba. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 12, verso 2. Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza. El morir en la cruz en ese tiempo no era algo que fuese muy bueno. Era la peor muerte que podía haber pasado una persona. Y dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué hizo todo esto? Pues para quitar el pecado que hay, que estorba. Dice Romanos 3:23, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos destituidos. Pero Él en su amor, en su grande misericordia y ese gozo de haberse puesto por esa benignidad en tu lugar para la redención de los pecados, para hacer a un lado esos pecados. Acompáñame a primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Y dice así, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿cómo dice? Vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Quién es nuestra justicia? Jesús. Tenía que pasar eso, tenía que suceder. Pero muchas veces no lo asimilamos de tal forma y nos quedamos dormidos. Y pensamos que estamos haciendo lo correcto. Sí. Estoy contigo. Pero no. Ahora, después de todo esto, el Señor se da cuenta de algo especial. Empieza a ver una trifulca. Empieza a escuchar. Y entonces va directamente a sus discípulos y les dice, despiértense, porque ya viene el que me va a entregar. Ya voy a ser entregado. Y ahora sí vamos al título, al tema de esta enseñanza. Acercándose a Jesús. Así se llama el tema del día de hoy. Y vamos a escudriñar lo que son 7 hermosos pasajes de Lucas 22, verso 47 al 53. ¿De qué manera nos acercamos al Señor? ¿De qué manera te acercas cuando estás orando? ¿De qué manera te postras ante Él? ¿Cómo te acercas? Y eso nos lleva al objetivo de esta mañana sobre esta enseñanza, examinar nuestro corazón cada vez que nos acercamos a Cristo. Examina tu corazón previamente.
recordemos que Él vino a enseñarnos ¿a qué? A orar. Y a base de esa comunión que nosotros tenemos con el Señor, aprendemos a orar conforme a su voluntad. Pero, ¿cómo nos acercamos? Queremos manipular nuestra oración para que seamos escuchados. ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo está ese corazón cuando está entenebrecido? Cuando hay alguien o alguna otra persona que te está haciendo algún daño, ¿cómo te atreves a pedir? ¿Pides por él o pides por tener misericordia de lo que tú piensas de esa persona? ¿Cómo examinas tú tu corazón? Porque él, dice Jeremías, ¿verdad? Vamos a Jeremías capítulo 17, verso 9 al 10. Y dice así Jeremías del 17, 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Te fías de tu corazón? ¿Han escuchado decir, es que en mi corazón siento que hoy tengo que hablar esto? Pues cuidado. Cuidado si en tu corazón hay cosas ocultas. He comentado yo que hay tres diferentes personalidades. Y dentro de esas personalidades, la primera es, ¿cómo quieres aparentar a los demás? ¿Cómo te quieres dar a conocer hacia los demás? ¿Con arrogancia? ¿Con humildad? La segunda es cómo la gente te ve. ¿Cómo te ve en verdad esas personas? Pero la principal es cómo eres tú. Cómo en verdad. Y muchas veces caminamos con una falsa humildad. Por eso dice la palabra, engañoso es el corazón. Pero te dice también la Escritura, ¿verdad? Porque sabemos que es inspirada por Dios. Y te dice, Proverbios capítulo 4, verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Decía un hermano en la fe, Dios le bendiga. Dice, vas en el carro y se te atraviesa X o Y y le tocas el shofá. Y te enojas. Entonces tu corazón late más a prisa. Ahí no estás cuidando tu corazón. O cuando te enojas por todo porque quieres tener el control de las cosas o de las personas. Y cuando no hacen lo que a ti te gusta, te exaltas, te molestas. Dices que estás mal, es que a nadie le gusta que le digan sus verdades, pero la verdad ¿sobre qué? ¿Sobre tu punto de vista? Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ¿de qué? De él mana la vida, tu vida. ¿Sí? Vamos por favor el versículo a memorizar. ¿Cómo vamos con esos versículos a memorizar? Acuérdense que somos una iglesia discipuladora y aquí en la célula de Tecama tenemos que aprender los versículos. Dice, entonces Jesús le dijo, Lucas 22, 48. Entonces Jesús le dijo, Judas, tiene nombre, ¿verdad? Tiene nombre. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere todo esto y cómo el Señor no pasa por alto esta situación. Pero
en su grande misericordia, Él cede. ¿Por qué? Porque ya existe un plan divino para todo esto. Ahora sí, abre tu Biblia, acompáñame por favor a Lucas, capítulo 22, verso 47 al 53. Y dice la Escritura así: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Oramos. Amado Señor, en esta mañana, Señor, te seguimos agradeciendo porque tu misericordia sigue siendo sobre nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener un entendimiento divino, a ser prácticos, Señor, a que esta palabra fresca que tú tienes para el día de hoy, para cada uno de nosotros, Señor, la podamos llevar por obra en todo tiempo y en todo momento de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser esos hacedores de tu verdad, que no nos cansemos, Señor, de hacer las cosas correctas, que no nos cansemos ni nos agotemos de hacer lo que a ti te agrada. Perdónanos, Señor, si hemos estado viviendo dormidos. Perdónanos, Señor, si no hemos dejado atrás tu palabra y hemos sido afanosos con el diario vivir. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Espíritu Santo, a que este momento, Señor, podamos analizar y llevarlo a nuestras vidas para poderles decir a nuestros seres queridos, Señor, que les amamos en Cristo. Que seas tú, Señor, obrando a través de cada uno de los que estamos aquí presentes. Por todo esto, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Y te bendecimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre en esta tierra, tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén. Muy bien, pues son 7 pasajes hermosos, pero dentro de esta enseñanza la vamos a dividir en 4 partes para que podamos ir entendiendo estos pasajes. Y los 2 primeros pasajes les vamos a poner por nombre, ¿verdad? El acercándose en hipocresía. Los 2 primeros pasajes vamos a ver cómo se acerca con hipocresía. En este momento, pues sabemos que va a ser Judas. Pero ¿cuántas veces nosotros nos acercamos con hipocresía hacia el Señor? Porque no estamos convencidos realmente de enfrente de quién estamos. Ok, verso 47. Dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, se presentó una gran multitud. Y él, que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Fíjense que en ese momento, recordemos que Judas salió antes de beber la 3ª copa. Él se fue inmediatamente a buscar a los líderes religiosos para ya traicionar a Jesús. Entonces Jesucristo pues se había salido a orar con sus discípulos, como estábamos comentando. Pero ¿qué les había pedido a sus discípulos? Que se mantuvieran despiertos, orando. En ese momento difícil, en ese momento donde él necesitaba de sus oraciones. Pero ve cómo lo
cómo lo pone Marcos, que fueron varias veces. Vamos por favor a Marcos capítulo 14, verso 41 al 42. Marcos 14, 41. Y ve lo que dice la escritura. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. No solamente se estaba acercando quien lo iba a entregar, quien no, lo iba a traicionar, sino se estaban acercando a aquellas personas que lo estuvieron acechando constantemente para que él cayera, para que él fuese tentado y cayera, porque les estaba robando mucha popularidad. Imagínense él desde que entró en Nazaret, estaba él orando y él estaba enseñando en el templo, estaba sanando a los cojos y a los ciegos. Y muchos de esos fariseos, de los que estaban ahí en esa multitud, estaban ahí escuchando las enseñanzas. No solamente eso también, sino también estaba conversando, pero estaba promoviendo las buenas nuevas de salvación. Estaba predicando el evangelio. Y esas personas estaban allí. Muchas de esas personas habían llegado en esa multitud, en esa turba, para matarlo. Y eso me hace una reflexión a mí en mi corazón y en mi mente, de decir, ¿cuántas veces estuve yo sentado en una silla escuchando al predicador, pero mi mente estaba en otro lado? No hacía conciencia de lo que verdaderamente se estaba exponiendo. Dije, yo era uno de esos. Yo era uno de esos fariseos, de esos líderes religiosos. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos estaban allá, habían ido para matarlo. ¿Sí? Pero fíjense nada más, estos tremendos hombres no querían arrestarlo porque era la fiesta de la Pascua y le tenían miedo a la multitud. Pero ¿sabes por qué le tenían miedo a la multitud? Porque ellos pensaban que si ellos lo arrestaban en el día, la multitud iba a irse agolpada sobre ellos, porque defendían a Jesús. Y por eso le tenían miedo, porque bien sabían que él había sido enviado por Dios. Pero ellos querían un reconocimiento, no querían que se les quitara la gallina de los huevos de oro. El sentirse ellos grandes, porque ellos habían establecido sus propias leyes. Acompáñame por favor, Lucas 20:19. Y dice Lucas 20:19, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarles mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y vamos a ver cuál era la parábola. Esa parábola donde el Señor tardó mucho tiempo, pero dejó encargado a unas personas. Y cuando vino a pedirles cuentas, se enojaron. Y poco a poco fueron pues lastimando a las gentes que mandaba el Señor, el dueño del huerto. Hasta que, ahorita lo vamos a ver, hasta que llegó el hijo y también lo mataron. Y a esa parábola se refiere el Señor, ¿sí? Entonces, fíjate, acompáñame por favor a Lucas capítulo 22, verso 4. Ellos estaban viendo de qué manera poderlo aprender. Pero dice Lucas 22, 4, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Les cayó como caído del cielo. ¿Quién? Judas. Judas fue a ofrecerse. A ver, ¿quién da más? ¿Por cuánto dinero? ¿Por 30 monedas de plata? Él había acordado, pero vamos a ver cómo él sí se responsabiliza de eso. Pero imagínate, caminó 3 años con Jesús, aprox. Llevaba el ministerio de las finanzas, llevaba las finanzas del ministerio de Jesús. De repente ahí se le pegaban 2, 3 para acá, 4 de este lado, 1 de este lado, 2 de para acá. De repente se le pegaba la lana, ¿no?
Pero su compromiso no fue porque él caminó con Jesús, lo escuchó, vio sanar, le dio poder y le dio autoridad para sanar a los enfermos, para liberar a los demonios. Pero no se responsabilizó. Pregunta, ¿cuántas veces tú te responsabilizas de lo que el Señor ha puesto en tu vida? Porque ya le conoces. Porque digo, David es como una res, ya estoy sellado, propiedad de Jesús. Así de sencillo. ¿Tú cómo te sientes? ¿Te sientes sellado por el Espíritu Santo? ¿Porque eres propiedad de Jesús? ¿O simple y sencillamente estás viendo cómo sacar la mejor ventaja del, como ya se puso de moda ser creyente, ser cristiano, pues solamente por la moda, y andas divagando ahí la moda, pero tu corazón está perverso. Bueno, está extraviado, está entenebrecido. Pero qué bonito, ¿no? Y este hombre se comprometió. Para eso sí fue responsable. ¿Cómo nos enseña la Escritura? Para las cosas del mundo eres muy responsable. Y estás muy atento, ¿verdad? Al celular. Porque hoy es la manera en la cual el enemigo te quiere engañar. Pero ¿qué tal cuando agarras el celular y dices la enseñanza? Closet. Señor, aquí está mi corazón. Me expongo. Me quiero hacer responsable de lo que tú quieres hablar de mí, no de lo que quiero yo sacar ventaja de ti. Y este hombre estaba así. Lucas 22:6. Vamos, por favor. Ve lo que dice Lucas 22:6. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Comprometido el joven. Bien formal. De esos que hoy conocemos, ¿verdad? Que son bien comprometidos. Pero él estaba comprometido y estaba viendo la oportunidad de poderlo entregar en un lugar oscuro. ¿Por qué en el día no? Yo acostumbraba a salirme de parranda en la noche. ¿Por qué en el día no? Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero bueno, dice, y él de alguna manera, pues estaba viendo cómo entregarlo. Y pues era uno de sus discípulos. Es como si viniesen aquí, ahorita que tenemos gente por primera vez, que Dios es bueno y generoso. Ustedes pueden ver allá afuera cuántas veces o a qué horas congregamos. Y si tú vienes en ese horario, nos vas a encontrar aquí, expuestos a su palabra. Él era un discípulo, sabía dónde ir, sabía en dónde poder encontrarlo. Pero bueno, acompáñame por favor a Juan, capítulo 18, verso 2. Y dice así: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Él sabía perfectamente. Estaba con sus discípulos. Muchísimas gracias. Pequeño inconveniente, pero ya lo van a resolver. Muchas gracias. Entonces, fíjense nada más cómo Judas había decidido comprometerse y poderlo entregar. Y lo tenía que entregar pues, en la noche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya había quedado, pero había quedado de una manera
muy hipócrita. ¿Cómo? Dándole un beso. Cuando una persona te besa, es porque hay cierto cariño, cierto afecto, hay cierta familiaridad, hay un cierto aprecio, pero él lo iba a traicionar con un beso. Acompáñame por favor a Mateo, capítulo 26, verso 48 al 49. Y dice así la palabra de Dios. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro. ¿Y cómo? Y le besó. Por supuesto, era su discípulo, tenía familiaridad con él, pero lo que él no sabe, o lo que él no sabía, o lo que él no se acordaba, que dice yo Jehová de los ejércitos que escudriño la mente y el corazón de los hombres. Él ya sabía perfectamente lo que iba a suceder, porque era un plan divino. Verso 48 de Lucas 22. Y dice, entonces Jesús le dijo, Judas, tiene nombre, ¿verdad? Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, con un beso lo traicionas. Le pregunta. Uy. Y como te decía, o sea, el beso, hoy en día todo el mundo se da besos, pero no hay una honra, no hay una cercanía, no hay una ocupación por el dar un beso a alguien. Hoy vemos con mucha familiaridad que los jóvenes se besan, los niños, a veces hasta nosotros mismos nos besamos. Pero eso no es el problema. El problema es dónde está tu corazón. ¿En dónde está colocado tu corazón? Porque el corazón dice que donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿De qué manera lo haces? ¿Con respeto? ¿O por muchas veces hacerte el gracioso o la graciosa? ¿O pensar, cabildar en tu corazón otras cosas diferentes? Porque aquí vemos que Judas lo hizo para traicionarlo. ¿Pero qué crees? Jesús supo perfectamente cómo lo iba a traicionar. Por supuesto. Y aún así lo dejó proceder. Pero sin antes decirle, ¿por qué lo haces? ¿Qué es lo que hay en el fondo de tus entrañas? ¿Sabes que esto te va a perjudicar? Porque él inició un pacto de traición al momento de besar. Y todos hablamos de la gente. Pero hoy, amada familia, te lo digo con mucho amor. Esa gente eres tú y soy yo. Ya sabes cómo son las gentes. Ya sabes cómo es la gente. Y te asocias y te cabildas con otra persona para hablar mal de la otra, para traicionarla. Y ven, ¿desde dónde viene todo esto del beso de Judas? Que tú y yo lo hemos llevado a cabo en algún momento de nuestras vidas. Por muy pequeño, por muy grande, lo hemos llevado a nuestras vidas. Pero fíjate cómo el Señor se autonombra, ¿sí? Se pone ese título del Hijo de Hombre. Pero ¿sabes por qué se lo puso? Porque esto respaldaba la profecía que había hecho el profeta Daniel un tiempo atrás. Acompáñame por favor a Daniel, capítulo 7, verso 13 al 14. Daniel 7, 13, 14.
Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ese era el Hijo del hombre, que se le iba a dar toda la autoridad y todo el dominio sobre esta tierra. A Jesús. Pero que sobre todo entendamos que va a ser un reinado que nunca va a pasar. Perdón, que nunca va a terminar. Nunca va a terminar su reino. Yo decía, Señor, tan grandes palabras en esta mente tan pequeña y tan falta de entendimiento muchas veces. ¿Cómo poder asimilar tu verdad de inmediato? En mis fuerzas no puedo. Señor, ayúdame, porque en ti todo lo puedo. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿en verdad estamos en Cristo? ¿O nos creemos autosuficientes? ¿Nos creemos capaces